Nuevamente bienvenidos a mi canal, gracias por seguirme acompañando en estas reflexiones semanales en las que me propongo abordar algunos temas internacionales durante esta emergencia por el COVID-19. Para hoy no quiero hablar de casos desafortunados. Ya las noticias que hemos registrado durante la última semana son bastante desalentadoras. Hoy quiero revisar los aciertos de aquellos países que han logrado superar el COVID-19. Y es que hagamos un repaso en las cifras. Nuevamente, Estados Unidos, Brasil, Rusia y Reino Unido son los países que tienen las mayores cifras de contagios, mientras que Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Italia siguen registrando las mayores tasas de fallecidos. Yo sé que muchos científicos han insistido en que no se puede comparar la situación de un país con otro. No pretendo hacerlo, ustedes ya lo saben si me han seguido juiciosamente en estos videos. No es que quiera hacer una comparación, no soy científica ni tampoco tengo los estándares para poder hacer unas comparaciones. Sin embargo, hay que ver que hay algunos factores, tanto económicos como sociales, que nos dan algunas luces del comportamiento de este coronavirus y sobre todo las estrategias acertadas en algunas decisiones que han llevado a algunos países, si bien a fracasar en la lucha contra el COVID o a salir adelante. Pues hoy quiero hablarles sobre esas estrategias acertadas. Muchos me dirán, pero María Camila, es que son factores muy diferentes, como por ejemplo el territorio, la demografía, la geografía, el clima, el ambiente, etc. Por supuesto, hay muchísimos factores que están en común, pero eso es lo que quiero traer a colación. ¿Cuáles han sido esas estrategias, esos factores que han tenido que ver y que son casi que similares en la mayoría de los siguientes países que les voy a mencionar? Quiero entonces traer los 5 ejemplos que de pronto son los mejores en el mundo para poder identificar esos factores en común. El primero de ellos, ustedes ya se lo imaginarán, es Nueva Zelanda, pues de este país hablamos hace algunos videos atrás. ¿Por qué Nueva Zelanda? Pues en cabeza de su primera ministra Jacinda Ardern se tomaron medidas que en un inicio se los mencioné como las medidas acertadas, pero quiero desglosarlo un poco más. Recordemos entonces, en su momento les hablaba de un rápido aislamiento, del cierre de fronteras y de un monitoreo oportuno sobre el comportamiento de este virus en este territorio. Nueva Zelanda es un país relativamente pequeño, 5 millones de habitantes, además es una isla. Quiero recordar que el 28 de febrero fue el primer caso confirmado de coronavirus en este territorio y que ya para el 28 de abril precisamente se estaba dando una reapertura un poco paulatina y progresiva a algunos sectores y algunas actividades que habían sido suspendidas. Uno de los puntos claves es que su primera ministra desde un inicio dijo que una sola muerte era demasiado. Y ahí vienen las estrategias acertadas de Jacinda Ardern. Superaremos esto juntos, pero solo si permanecemos unidos. Por un lado, hay que mencionar que fueron estrictas las medidas que se aplicaron con toda la celeridad del caso. Ya lo habíamos mencionado, ella y su gobierno no subestimó esta pandemia. Además, no solamente dijeron vamos a mitigar los efectos del COVID, sino que dijeron vamos a eliminar el COVID de nuestro territorio. El encierro combinado con nuestro régimen de pruebas y nuestro rastreo de contactos. Esas son las cosas que realmente han hecho que nuestro esfuerzo sea efectivo. Lo segundo es que priorizaron la vida y también ahí se vieron buenas inversiones para proteger y robustecer la infraestructura médica. El tercer acierto que tuvo el gobierno de este país fue que tuvieron una estrategia de comunicación e información muy acertada, no solamente por parte de los funcionarios, sino también por ese diálogo con los científicos que les dieron el cuarto aspecto que les quiero comentar, una empatía muy grande con la gente. La gente empezó a confiar, la gente se dio cuenta que el gobierno les hablaba con claridad. Y esto lleva a un punto adicional que quiero mencionarles como el cuarto punto, la obediencia de la gente. La gente empezó a acatar las recomendaciones del gobierno nacional por ver que había una empatía muy grande con ellos. Tanto fue así que el gabinete y varios de los empresarios del Estado redujeron sus salarios para poder contribuir así a todo este fondo que buscaba proteger a los más afectados, tanto económicamente como en temas de salud. It is about leadership. And I acknowledge my colleagues, both in the executive, but also the colleagues we work with in the public service for the decision that was taken today. Of course, many people in our public sector are our frontline essential workers, nurses, police, healthcare professionals. We are not suggesting pay cuts here.
Otro acierto de este país fue que hubo una unión política. Muchos de los opositores al gobierno lo que hicieron fue mermarle a esas posiciones un poco rígidas, un poco duras en contra del gobierno, sino que por el contrario respetaron y contribuyeron a que todas estas medidas y las estrategias fueran acertadas. Otra medida importante, por supuesto, las inversiones económicas. 62 billones de dólares aportados a toda esta lucha contra el COVID-19 y, por supuesto, que esa estrategia se basó no solamente en vamos a castigar a todo aquel que no cumpla, sino que vamos a educar para que la gente acate las recomendaciones que les estamos dando. El segundo país que quiero mencionar es Corea del Sur. Ustedes me dirán, pero ¿cómo va a citar a Corea del Sur si tuvo un rebrote? Bueno, en su momento, más o menos antes de la segunda semana de mayo, pues era un país muy ejemplar. Hay que citar que Corea del Sur tiene más o menos 50 millones de habitantes y que su primer caso se produjo el 20 de enero. Su tasa de mortalidad era de menos del 0,6% y sus controles fueron rápidos y efectivos. Lo primero que hicieron fue que hicieron un diagnóstico y un aislamiento rápido, acelerado, en cuanto apenas llegó el COVID a su territorio. Esa rápida identificación del foco se produjo en una ciudad llamada Daegu. Allí se dieron cuenta que 2/3 partes de los contagios se produjo en un grupo religioso y solamente en ese grupo se produjeron 200.000 pruebas. Aquí el segundo aspecto muy importante de este país y es la cantidad de pruebas y de test que aplicaron para la detención temprana, pues a diario se estaban aplicando casi que 20.000 pruebas y se convirtieron en un ejemplo para el resto del mundo. No solamente esfuerzos del Estado, también muchos esfuerzos privados y de ahí se hizo una gran alianza para crear laboratorios que pudiesen de la mejor manera identificar los casos. Esta alianza funcionó muy bien, incluso para la aplicación de las pruebas y para poder hacer muchos test, lo que ellos hacían es que los hacían de manera que el personal médico estuviera totalmente protegido y cubierto para no tener ningún tipo de riesgo. Esto también es otro factor que ayudó muchísimo a prevenir los contagios y la exposición del personal médico. Hay que añadir que todo este tiempo en los que ellos estuvieron aplicando pruebas muy rápidamente y de forma casi que masiva, les ayudó a ir planeando y a ir ajustando toda su infraestructura médica de forma lógica, coherente frente a la expansión de este virus. Incluso lograron la descongestión de muchos de sus hospitales. Pero ya para la segunda semana de mayo, más o menos para el 13 de este mes, ya se produjo la noticia que había un rebrote en el distrito capitalino de Itaewon, que está constituido principalmente por importantes bares, restaurantes y algunas discotecas. Muchos se preguntaron qué pasó. ¿Será que dieron una apertura muy apresurada? Muchos han dicho que sí, teniendo en cuenta que esta apertura se dio antes de un feriado nacional muy importante. Luego de estos dos ejemplos, quiero citar la columna de Andrés Oppenheimer en el Miami Herald, que cita que Costa Rica, Paraguay y Uruguay son los 3 países ejemplares en el continente americano por algunos factores en común, como por ejemplo la baja tasa de mortalidad frente a este COVID-19. También que ellos no subestimaron esta pandemia desde un inicio, se la tomaron muy en serio y que también, como por ejemplo Costa Rica y Uruguay, no decretaron un confinamiento obligatorio y aún así la gente acató, obedeció. Entonces empiezo con Costa Rica. Un territorio que tiene cerca de 5 millones de habitantes y que uno de sus aciertos ha sido su sistema de salud eficiente, pues se estima que cerca del 95% de la población tiene acceso integral a los servicios médicos y también a servicios de sanidad. Hay que decir que por supuesto tienen problemas en infraestructura y también en alguna insuficiencia en el personal médico. Pese a eso, tienen una de las inversiones más grandes del PIB en el sector salud. La Organización Mundial de la Salud estima y recomienda a los países que su aporte sea del 6%. Costa Rica tiene un aporte del 7,3% del PIB para este sector. Adicionalmente, hay que decir que Costa Rica construyó unas clínicas dedicadas exclusivamente para la atención temprana de los casos de COVID, llamados EVAIS. Pues bien, en estas clínicas dedicadas solamente a esto, se atendieron casos en etapa de detección. Esto se hacía incluso de manera remota
y esto permitió el no colapso de los hospitales. Una infraestructura médica que por supuesto fueron robusteciendo poquito a poco y que contribuyó a no desplegar tantos contagios. También otro factor importante es que las medidas de aislamiento se dieron a tiempo. Actividades en colegios y trabajos se recomendaron también hacerlos en casa, un acierto que se tomó muchísimo antes de que el pico llegara y que también les contribuyó a poder bajar esa cifra de contagios. Pero aquí hay algo muy importante y es que decir que ese aislamiento, el confinamiento, no fue obligatorio y que de acuerdo con un rastreo de Google se logró disminuir un 82% las visitas a las zonas como las playas y lugares de entretenimiento. ¿Esto a qué se obedece? Pues a que la gente obedeció. ¿Y por qué? Porque tenían garantizados diferentes servicios básicos y también bienes básicos que les permitían poder acatar todas las recomendaciones de las autoridades y poder quedar en casa. De hecho, su ministro de Salud ha dicho que no se exaltan ni tampoco se enorgullecen de estas medidas, pues aún están algo frágiles y esto demuestra lo inteligentes que han sido a la hora de aplicar estas estrategias. Que de por sí ya el sistema de vigilancia epidemiológica y virológica en Costa Rica ha sido uno de los más reconocidos, es muy robusto, tiene muchas cualidades tanto en la parte del equipo que usamos como el mismo personal que se ha capacitado en múltiples ocasiones, como los protocolos que hemos ido diseñando y perfeccionando, y que eso nos permite justamente el día de hoy tener toda esta robustez en las estrategias que estamos aplicando para darle seguimiento al COVID-19. El siguiente caso es Paraguay, un país de 7 millones de habitantes y que su primer caso de contagio se produjo el 7 de marzo. De acuerdo a Antonio Arbo, epidemiólogo y exministro de Salud, dijo en la AFP que habían algunos factores a favor de Paraguay, como por ejemplo que su territorio no tiene acceso al mar y lo segundo es que no tiene un masivo tráfico de vuelos internacionales. Aquí hay que señalar también que fueron varios aspectos positivos para este país, como por ejemplo el aislamiento y la cuarentena precoz y después a partir del 16 de marzo más o menos una cuarentena inteligente para el retorno paulatino de algunas actividades. También esa inversión que se hizo al sector salud con una inversión de 1.600 millones de dólares. De estos recursos, se estima que 80 millones de pesos se destinaron solamente en la compra de equipos médicos, a través de un fondo también y de recursos que el Estado destinó para ello. Y también algo muy acertado fue la ayuda social y también a través de la inversión, cómo pudieron ayudar a todas las personas que tanto económica como sanitariamente se vieron más afectadas. Sin embargo, el reto que tiene el presidente Mario Abdo Benítez no está propiamente en su territorio, sino está con su vecino, con Brasil. Nosotros elegimos defender la vida de paraguayos y de compatriotas y sabemos que Brasil no es culpa nuestra, es una realidad, es una gran amenaza por la propagación del coronavirus en Brasil. Marcia Castro, profesora de salud global de la Universidad de Harvard, en una entrevista que le concedió a la BBC de Londres, dijo que Uruguay podría ser fácilmente quien gestione la pandemia. Pues bueno, este es el nuevo país que quiero traer a colación y ya para ir concluyendo. Uruguay, un territorio que tiene cerca de 3,5 millones de habitantes. Es un país también relativamente pequeño que ya empezó a dar una reapertura de algunas actividades, especialmente económicas, de forma también progresiva, pero que en su territorio tiene algo particular y que le ayudó mucho y es que no tiene grandes urbes ni concentraciones de personas. Entre las medidas acertadas estuvo el cierre de fronteras y la suspensión de actividades a tiempo. Pero ojo, hay que decir que no fue un confinamiento obligatorio. Por el contrario, su estrategia comunicativa y pedagógica fue muy acertada, pues intentaron fue persuadir la responsabilidad ciudadana y de hecho se estima que el 90% de la población acató las medidas del gobierno nacional. También que hubo una fuerte unión política. Otro aspecto positivo fue la creación de fondos destinados exclusivamente para atender la emergencia y también ayudarle a quienes más se vieron afectados por el cierre económico y también por la misma exposición de esta pandemia. También que tienen un sistema de salud bastante
organizado y que le apostaron a la realización de pruebas a tiempo. De hecho, se estimaron en su momento, más o menos en mayo, que ya habían sido procesadas al menos 40.000 pruebas en este territorio. Y finalmente, un aspecto muy importante, y es que casi el 100% de la población en Uruguay tiene acceso a agua potable. La rápida detección del primer brote, el 13 de marzo, es donde fue un evento social identificado y ahí se diagnosticaron los casos rápidamente y se aislaron, lo mismo que los contactos. Eso impidió una propagación comunitaria mayor. Es así como he llegado a las siguientes 5 conclusiones. La primera de ellas es que el acceso a servicios básicos y también a bienes básicos ha disminuido considerablemente el contagio en muchos países, en los países que les mencioné. Lo segundo es que la mayoría de estos países ordenaron el cierre de fronteras y protegieron sus territorios de forma muy rápida y eficiente. La tercera conclusión es que se hicieron inversiones en el sector salud de manera considerable y aunque algunos países tuvieron que pedir algunos préstamos, le apostaron para poder robustecer su infraestructura y hoy no tener un colapso en el sistema hospitalario. La cuarta conclusión es que muchos de estos países priorizaron las vidas, pero generando empatía, generando reconocimiento de las dificultades que muchas personas estaban padeciendo en lo económico y también en la salud. Lo último, y es a lo que más le he hecho énfasis, es que la gente obedeció. Y aunque a muchos las condiciones no se les facilitaron, intentaron hacer caso, intentaron obedecer, pues estos países tomaron en cuenta las recomendaciones médicas, las recomendaciones de los expertos y hoy tienen las tasas de mortalidad más bajas. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Algunos aspectos positivos de países en los que muchos podrían tomar como ejemplo y tomar esas estrategias acertadas que estos países adoptaron. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den like a este video y que por supuesto también me sigan en Twitter. Estoy como Cami Sánchez. Que por favor me dejen sus comentarios y podamos seguir enriqueciendo esta conversación. Nos vemos la próxima semana con más videos y más reflexiones. Un abrazo para todos. Cuídese, por favor. Cuídese, porque si usted se cuida, cuida a los demás. Un abrazo para todos.